Volvemos, amigos. Antes de dar inicio a las notas internacionales, queremos agradecer la sintonía. Merlita Pantoja, Carlos Quispe, Frank Dávila, Úrsula Casuso, Julia López, Boris Luna, Fiorella Nieto, Lourdes Valdivieso, Zulema Manrique, Silvia Malma, Jenny Espinosa, también a José Antonio Vallejo, a Javier Díaz. También nos ha llegado una invitación interesante que queremos compartir de nuestra colega María Laura, Halloween Festival, los días 30 y 31 de octubre, ella va a ser de Cruella de Vil, ¿no? Esto hay un descuento especial para los que sean tarjetavientes de BBVA y se pueden adquirir en Teleticket las entradas y disfrutar de un espectáculo virtual de mucho interés. Nos toca ahora revisar las notas internacionales, ha habido bastantes cosas interesantes. Comencemos. El Banco Español Bankia ha estimado que la deuda en América Latina es el 74% del PBI. Hay consecuencias importantes en el caso de la deuda en Brasil, cuyo nivel de endeudamiento alcanza el 95% del PBI, y en Colombia, que alcanza el 74% del PBI. Bueno, no lo dice el ranking abiertamente, pero Perú ocupa el primer lugar en cuanto al endeudamiento más bajo. Tenemos margen todavía para enfrentar esta crisis sanitaria y económica por la que atravesamos. También se anunció la inversión extranjera directa importante. En el primer semestre del año 2020 en América Latina, la inversión extranjera directa cayó 25%. Venía siendo 83.000 millones el primer semestre del año 2019, ha sido 62.000 millones el segundo semestre. Entonces esta caída de 25% es importante en América Latina, aunque consideremos que en el mundo la caída es mucho mayor, es 49%. Chile y México han podido capear el temporal, tienen una mayor inversión extranjera directa en este primer semestre del 2020 respecto del primer semestre del 2019. Una relativa caída ha sufrido Colombia con 34%, Argentina con 40%, un poquito más Brasil, cuya inversión extranjera directa cayó en este primer semestre 48%, y luego viene Perú, que sufrió la caída más alta con 72%. Mucho de ello se explica por la baja concreción de los proyectos mineros. El impacto de la pandemia en América Latina ha sido importante. Desde que en el mundo cae 50% el turismo, 14% el comercio y cae el intercambio interregional entre los países nuestros, 11%. La pandemia entonces se da con más énfasis y con mayor duración en Latinoamérica. Esto lo que va a ocasionar es una década perdida, en opinión de la CEPAL. 54% tenemos de informalidad ya, hay 44 millones más de desempleados y 45 millones más de pobres. En México se estima que la recuperación podría tardar 2 a 3 años, y es que pese a la leve disminución en la caída que se ha dado el último mes, todavía dependemos de que se haga la contención sanitaria y que se mejoren o se fortalezcan las finanzas públicas, porque si no vamos a tener una recuperación hacia bien entrado el año 2023, que en México ya es el año preelectoral, es el quinto año y el penúltimo del gobierno de López Obrador, y nos acercamos al cambio de autoridades sin haber resuelto todavía la pandemia, como está sucediendo. Ya lo vemos en Bolivia, en febrero lo vamos a ver en Ecuador, en abril lo vamos a ver en Perú. República Dominicana presentó un plan interesante, todavía falta pulirlo, aterrizarlo. El gran objetivo es crear 300.000 empleos nuevos para este país. Es una cantidad importante. Se piensa también estimular el establecimiento de alianzas público-privadas, ¿no? Hay que fortalecer la competitividad, hay que tener mayores relaciones con Estados Unidos,
Hay que abrirse mucho más a la inversión extranjera, más infraestructura para servicio, más facilidad para acceso de capitales, más acuerdos comerciales para estimular la exportación. Todo esto con la idea de convertir a República Dominicana en un hub logístico regional. Hay que impulsar el nearshore, es decir, salarios atractivos para que las empresas transnacionales operen desde este país. En República Dominicana también se hace una estimación de lo que será la recuperación. Se estima que el próximo año, el 2021, será un año de transición y la recuperación recién tendrá lugar en el año 2022. Este año la caída es ya de 6%. En el caso del empleo, de 14,1% prepandemia, vamos a llegar a 18 o 20% post-pandemia. Y en el caso de la pobreza, estamos aumentando de 20,35% a 24,7% en estos meses. En Venezuela se hace un balance de la pandemia respecto de los comercios. Actualmente 90% de los comercios en Venezuela tiene dificultades para asumir sea sus gastos operativos, sus gastos de personal, sus deudas, sus inventarios. Ha caído 70% el consumo en este país, 30% ha caído la actividad comercial y 30% también el empleo en estos comercios. 20% de los comercios están cerrando al mes de diciembre. Para evitar la mortalidad empresarial se está dando mucha migración y esto podría ser una contingencia favorable para los comercios venezolanos. Se está migrando en primer lugar hacia plataformas electrónicas y en segundo lugar hacia la informalidad. Ambas cosas lamentablemente no impactan positivamente en las finanzas públicas, pues implican una menor base tributaria y menor recaudación fiscal también. En Ecuador, un tema interesante, el Estado va a amortizar la deuda que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿no? Un nombre muy parecido al IPS peruano, que ahora es Salud. De aquí a diciembre el gobierno ecuatoriano va a pagar 1.527 millones de dólares de deudas que todavía tiene con la Seguridad Social. Sería interesante también hacer un balance de lo que tenemos acá, porque las deudas del Estado con la Seguridad Social son inconmensurables. Esto lo hace el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador con el fin de ir ordenando la casa y en vísperas de las elecciones que se darán el próximo mes de febrero. En Bolivia se produjeron las elecciones, ganó Luis Arce del MAS de Evo Morales. En 10 días asume la presidencia el 8 de noviembre y sus principales medidas serán 4. La primera, un bono universal contra el hambre, equivalente a 1.000 bolivianos o 525 soles para todos los compatriotas de este país. Segundo, una reducción del IVA, del impuesto al valor agregado, para aquellos que hagan sus transacciones con tarjetas de crédito. El IVA les va a bajar en el caso de ellos de 13% a 8%. También en el caso de los pequeños capitales, de las personas de bajos recursos económicos, se está planteando una devolución del IVA en sus consumos. Esto es también interesante y se plantea una medida que ya se discutió en el Perú, que no tuvo suficiente desarrollo y éxito, que es un impuesto a los grandes patrimonios personales. A aquellos que tengan entre 5 y 10 millones en patrimonio se les aplicaría un impuesto. Esto es lo primero que anunció Luis Arce en vísperas de asumir la presidencia del vecino país altiplánico. También la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia le plantea al gobierno de Arce algunas medidas de promoción. Primero, en general, para las exportaciones. Habilitar varias líneas de crédito, simplificación de trámites, desburocratización, que se pueda continuar con el servicio de certificación de origen, la emisión de los certificados de devoluciones impositivas, la eliminación de comisiones por liquidación y transferencia de divisas también. Veamos cuál es la respuesta del gobierno boliviano. En Brasil, el gobierno ha planteado lo que llama la Estrategia Federal de Desarrollo, que se estima un crecimiento anual del PBI para los próximos 10 años de 3,5%. Y descontado el impacto de la población, un crecimiento del PBI per cápita de 2,2%.
Al final, el crecimiento del PBI per cápita en esta década será de 19%. Esto para los brasileños es un desafío enorme, dado que actualmente su endeudamiento respecto al PBI es 95% y el déficit fiscal respecto al PBI es 12%. Desde Uruguay, el país menos afectado por la pandemia y el país menos afectado económicamente también, pero no por ello con menos problemas. El gobierno plantea una caída de 3,5% en el 2020. Los analistas privados consideran que no va a ser 3,5% sino 4,7%. El gobierno preveía que ese 3,5% del 2020 iba a ser sucedido luego por un crecimiento de 4,3% en el 2021, es decir, un crecimiento en V, ¿no? Cae y luego rebota en la misma proporción. Los analistas privados no son tan optimistas en ese sentido. Cualquier parecido con el Perú es coincidencia. Los analistas privados plantean una caída de 4,7% para este año y una recuperación de 3,3% para el siguiente, con lo cual la recuperación será más gradual y no va a compensarse en el 2021, se dará efectivamente en el 2022. En el caso de Argentina, como ya venimos siguiendo, se han mantenido relativamente estables tanto el dólar oficial como el dólar paralelo o dólar blue. El dólar oficial de 78 pesos por unidad ha pasado a 78,30 y el dólar paralelo ha bajado de 177 pesos por dólar a 175. Con esto la brecha, que era 127%, se similar en 123%. Chile, ¿cómo está la economía chilena tras el plebiscito? Según el Fondo Monetario Internacional, Chile podría fortalecer algunos elementos sustanciales del manejo económico y acompañarlos con una agenda social que permita desarrollar también este aspecto. Entonces hay que encontrar la justa medida para combinar ambos. Ahora bien, si la presión es muy fuerte y se privilegian las políticas sociales sin tener sustentos macroeconómicos, lo que va a pasar es que se va a elevar los riesgos fiscales en este país. Se puede afectar seriamente la estabilidad económica y el crecimiento. Considerando el plebiscito, se estima que el PBI caería este año 6% y que el próximo año crecería 4,5%. Vamos a un pequeño corte, unos segundos, y regresamos con la propuesta efectiva del día de hoy.